Hace unos momentos leímos de Romanos capítulo 5 y quisiera llevar su atención de vuelta ahí a Romanos capítulo 5 por un momento. Seguramente escuchaste mi énfasis conforme iba leyendo estos versículos, pero el versículo 6 en adelante de Romanos capítulo 5, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Esa es una afirmación increíble. Cristo murió por los impíos. Versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Cristo murió por los impíos. Y fuimos reconciliados con Dios cuando éramos enemigos. Y el versículo 8 dice, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la simpleza del Evangelio y lo único del Evangelio. La salvación es ofrecida y la salvación es posible solamente para los impíos y solo para los pecadores y solo para los enemigos. Esta es una afirmación asombrosa, que Cristo murió por los impíos. Con eso en mente, quiero que veas una ilustración. En Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Y estaremos ahí el resto de la tarde. Yo quiero mostrarte una ilustración de cómo es que Cristo que murió por pecadores y cómo es que Dios redime a los impíos. En Lucas capítulo 5 vemos al versículo 27. Y leemos, después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, o Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban de los discípulos de Jesús, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Versículo 32 resume la esencia de lo que acabo de leer en Romanos capítulo 5. La salvación es ofrecida por Dios únicamente a los pecadores, únicamente a aquellos que confiesan a sí mismos como pecadores, no los que se consideran justos o buenos. Y por cierto, esta realidad es opuesta a toda religión en el mundo, porque todas las religiones ofrecen salvación a aquellos que son buenos. Dios únicamente salva al pecador arrepentido, al que lo confiesa. Esa es una verdad devastadora que expone cualquier religión falsa que es finalmente satánica. Toda religión falsa ofrece salvación de forma engañosa, pero ofrece salvación a aquellos que son buenos para obtenerla. Y lo que hace singular al Evangelio cristiano es que hay un solo Salvador
Y ese es Jesucristo y no hay salvación fuera de Él, ¿correcto? Escucha la palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12. No hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O Juan 20:31. Estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. O Primera de Corintios, si uno no ama al Señor, que sea anatema. Gálatas 1:8, si uno predica otro evangelio, ese debe ser anatema. O Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, quien se dio en rescate por todos. O Primera de Juan 1, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo no nuestros, sino los de todo el mundo. O Primera de Juan 5, Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y un texto adicional está en el capítulo 10 de Romanos. Y tienes que comenzar en el versículo 9 para escuchar la singularidad de la salvación que hay únicamente en Jesucristo. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Esa es la exclusividad de la salvación, basada en la fe en Jesucristo, en su resurrección, confesándole a Él como Señor, porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. No hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice del Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. No hay otro Salvador que Jesucristo, más que Jesucristo. El cristianismo es la fe verdadera, todos los demás son mentiras. Pero el segundo distintivo de que Cristo es únicamente el único Salvador es que Dios solo salva a aquellos que son indignos de ser salvados. Esto es tan contraintuitivo. La salvación viene únicamente a través de Jesucristo por medio de la fe en Él y solamente a aquellos que no la merecen. ¿Y por qué estoy haciendo un énfasis en esto? Bueno, por una razón. Hace un par de semanas hubo una investigación hecha por Lifeway acerca de los evangélicos, y una de las preguntas en esta encuesta acerca de los evangélicos o hacia los evangélicos eran respuestas de verdadero o falso. Y una de estas preguntas decía, Dios acepta la adoración en cualquier modo, judaísmo, islam o cristianismo, y el 50% contestó a esto, verdadero, verdadero. ¿Es eso verdadero? Entonces, lo que sé que signifique el evangelismo no significa lo que debe. En 1960 hubo una afirmación realizada por la Iglesia Católica Romana. Y les daré algunas palabras del Papa que dijo esto en aquel momento. El Evangelio enseña que aquellos que vivan de acuerdo a las
bienaventuranzas y que acepten los sufrimientos de la vida entrarán al reino de los cielos. Solamente la gente buena. Un apologeta católico dijo que los únicos que son salvos son los que son sinceros y que viven buenas vidas. Recuerdo haber leído de Robert Schuller estas palabras: todo aquel que ama a Cristo, no importa si están conscientes al respecto o no, no importa qué eso signifique, no importa si vienen de los budistas o de los cristianos o de los musulmanes o de los no creyentes, todos son miembros del cuerpo de Cristo porque han sido llamados por Dios. No, ni siquiera han de conocer el nombre de Jesús, pero seguramente significa algo para ellos. Yo creo que soy salvo, yo creo que iré al cielo. Eso es lo que dijo un apologeta católico, el cual abandonó el ministerio y terminó su carrera diciendo: cuando nos acercamos a algún hombre que tiene una fe distinta a la nuestra, debe de ser con una expectativa de cómo es que Dios le ha estado hablando a él y cuál un entendimiento nuevo de la gracia y el amor podemos descubrir en este encuentro. Nuestra primera tarea en acercarnos a otra religión es darnos cuenta que podemos recibir algo de ellos. Podemos haber olvidado que Dios llegó antes que nosotros y que debe haber más pasando en la redención que en Palestina del primer siglo. Se escribió un libro por Ramón Panacrón por el Cristo desconocido del hinduismo. Y él decía que mediante el sacramento del hinduismo, el mensaje de moralidad es que Jesús salvaba a los hindús. Esto es completamente engañoso y extraño. Pero el ídolo de todas las religiones es que Dios salvará a toda la gente, pero a la gente buena, a la gente moral, a la gente devota, a la religiosa. Esta es la mentira que más se ha propagado de parte de Satanás en el mundo, que la salvación viene para la gente buena. No importa qué religión sea. Esa es la mentira de Satanás. Ni siquiera esto es verdadero para el judaísmo. Hasta su nivel más devoto, el judaísmo no salva. No el judaísmo que encontramos, que se describe en los fariseos y en los escribas. En Mateo capítulo 23, Jesús observa a los escribas y fariseos y les dice: ustedes son hipócritas. Ustedes están cerrándole el reino de los cielos a la gente. Ustedes no entran y ni siquiera dejan que otros entren. Ay de vosotros, hipócritas. Ay de vosotros, ciegos. Son guías de ciegos. Ay de vosotros, hipócritas. Ay de vosotros, una y otra vez. Y después termina diciendo: ustedes son serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Ellos eran los judíos más religiosos, pero iban camino al infierno y estaban llevando consigo a otros hijos del infierno. Esa es siempre la mentira de la religión falsa, que Dios deja entrar al cielo a la gente buena. Eso no es lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 5, vayan de vuelta ahí. Yo no he venido a llamar a los justos, a los buenos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Estos siempre han sido las buenas nuevas. Que la salvación no es para la gente que es buena. Porque la realidad es que nadie es bueno.
No hay ni siquiera uno bueno. Romanos capítulo 3. No hay ni uno que busque a Dios. Todos se han desviado. La salvación no es para aquellos que creen que son dignos de recibirla, o que imaginan que son justos, o que pretenden ser justos. La salvación es para aquellos que son impíos. Y en Lucas capítulo 5 les mostré esta ilustración gigantesca al respecto, esta historia inolvidable acerca de Mateo o Leví. Así que vayamos de vuelta al texto de Lucas capítulo 5. Si vemos desde el versículo 26, estamos caminando junto con Jesús desde una casa en Capernaum, en donde Él había sanado a un hombre que era paralítico y le había perdonado sus pecados. Entonces ahora Jesús está caminando con sus amigos junto a la orilla del lago y está siendo seguido por una gran multitud, y tú sabes eso por el relato de Marcos. Así que va caminando ahí al lado de un lago en Galilea, y ahora Jesús tiene su siguiente encuentro divino. Y se encuentra con un pecador, y se encuentra con un pecador que se le llamaba el peor de los pecadores. Seguramente se le consideraba el peor de los pecadores, y este era Leví. Así que veamos la historia. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los atributos. Deténganse un momento por ahí. Algunas veces en la traducción del Nuevo Testamento, recaudador de impuestos también se traduce como publicano. ¿Y qué es tan malo de ser un recaudador de impuestos? Por favor, no respondan. Yo estoy pensando bíblicamente, pero no respondan. No estoy hablando del IRS. Mateo se llama a sí mismo Mateo, y Marcos utiliza Leví como lo hace Lucas. No es tan raro que alguien tuviera dos nombres como el resto de los apóstoles. Mateo significa regalo de Jehová. Entonces Mateo por eso seguramente escogió ese nombre. Y Mateo hacia sí mismo se refiere solo 2 veces en todo su evangelio. Solo 2 veces. Una contando esta historia y en la otra dando una lista de los apóstoles. Mateo era realmente humilde. Ni siquiera dice nada acerca de sí mismo en los evangelios. En el evangelio, él escribió el evangelio de Mateo, pero él antes era un recaudador de impuestos. Y estos recaudadores de impuestos realmente eran considerados por los judíos como hijos del infierno. Había muchas razones por llamarles así, y si van al capítulo 15 de Lucas, habla de que todos los recaudadores de impuestos iban y se le acercaban. Pero los escribas se quejaban de que Jesús comía con ellos. Y seguramente esto comenzó con el llamado de Mateo. Juan el Bautista había traído cierto interés de parte de los recaudadores de impuestos y de los pecadores. Pero este es Jesús. Y viene a este hombre llamado Leví o Mateo: quiero que me sigas. Quiero que seas uno de mis seguidores. Y esto pone la pregunta: ¿quién es a quien va a salvar el Señor? ¿Quién es a quien va a salvar el Señor? Los escribas y fariseos, ellos se creerían ser religiosos y también representantes de parte de Dios. Y ya escuchaste cómo Jesús les llamó: hijos del infierno, hipócritas, ciegos, guías de ciegos, víboras. Entonces aquí está uno a quien realmente se le consideraba un pecador, el peor de los pecadores. Y déjame decirte algo: Roma cubría u ocupaba la tierra de Israel. Roma le había conquistado y había
y estaba ahí Pilato, quien gobernaba a los judíos, y estaba Herodes también, que también estaba gobernando a los judíos, y los judíos odiaban esto, porque ellos básicamente odiaban a los gentiles. Y entonces cuando salían los judíos a tierras de parte que eran de los gentiles, cuando regresaban a la tierra santa se sacudían la tierra porque no querían traer tierra gentil hacia su propia tierra. Entonces realmente odiaban a los gentiles. Y lo que hacían estos recaudadores de impuestos, lo que hacían es que ellos eran traidores a su pueblo. ¿Por qué? Porque eran pagados por Roma para cobrarles impuestos a su gente. Y entonces lo que hacía es que el gobierno romano les pedía los impuestos que juntaban a lo largo del año, y a lo largo del año estaban recaudando todos esos impuestos y se los llevaban de vuelta al gobierno romano. Y había muchos tipos de impuestos por producto, por grano, por tierra. Pero los romanos pusieron una figura para el pago anual que no podías evitar. La gente odiaba pagar impuestos a Roma, y entonces tenías gente ahí cobrándote los impuestos. Los judíos que tomaban estas franquicias de recaudar impuestos eran culpables de explotar y de defraudar a la gente, porque ellos podían ponerle cualquier impuesto a cualquier cosa que quisieran. Estaban rodeados de soldados romanos, y toda la gente que no estaba en las sinagogas y que no podía ir a las sinagogas, esos eran los amigos o los que rodeaban a los recaudadores de impuestos, y por eso eran los más odiados de todos los judíos. Y Mateo era considerado como uno de los peores traidores. Aceptaba soborno, abusaba a su propia gente, servía a dioses paganos, y por supuesto los judíos creían que el único Dios verdadero, y no debían adorar a dioses falsos. Entonces aquí tienes a un judío ganando dinero por obtener y por adorar a dioses falsos, y para quitarles dinero a aquellos que adoran al Dios verdadero. Y realmente se les identificaba a estos recaudadores de impuestos como animales impíos. Ni siquiera se les permitía testificar en la corte. Se les asociaba con ladrones y con prostitutas, y por eso ves que se les llama a estas reuniones como reuniones de pecadores. Todos los abandonados, lo peor de la sociedad estaba junto con ellos, con los recaudadores de impuestos. Había dos tipos de recaudadores de impuestos, y había un recaudador general llamado Gebai, que básicamente les identificaba como alguien que recuperaba los impuestos normales de importar y exportar y todo lo que tenía que ver con la tierra y los granos, y además podía recaudar todo lo demás que quisiera. Y conocemos a uno de ellos que se llamaba Zaqueo, ustedes lo recuerdan bien, que extorsionaba a la gente y se hizo muy rico. Pero también había otro tipo de recaudador de impuestos que se le llamaba Mocus. Y particularmente, este recaudaba impuestos de todo lo que se compraba y todo lo que se vendía. Todo puente, toda orilla del mar, toda costa. Y entonces inventaban impuestos en todos los sentidos, en el número de animales, número de llantas, número de gente.
en las naves, en todos los lugares inventaban impuestos y recaudaban estos impuestos. Eran estos llamados mocus, que eran los peores criminales de todos los recaudadores de impuestos. Por cierto, eran tan malos que el Talmud les permitía a los judíos que les mintiera a estos recaudadores de impuestos. Así de malos eran. Dirían que un Gebai nunca podía ser perdonado y que un Mocus nunca, de los nunca, podría recibir algún favor de parte de Dios, porque eran recaudadores de impuestos y estaban ligados a la idolatría blasfema de los gentiles. En el capítulo 18 de Lucas tienes esta historia increíble, donde Jesús dice que hay dos hombres, y estos a partir del versículo 19 dice que había un fariseo y un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Eso es lo que hacían los fariseos. Se oraban a sí mismo porque ellos se creían dioses. Se oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. ¿Te das cuenta? Después de estafadores, injustos y adúlteros llegas a lo más bajo, que eran los recaudadores de impuestos. Y seguramente este fariseo se creía mucho mejor que ellos y decía: yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y Jesús dijo: os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. ¿Quién es el que recibió salvación? ¿El fariseo? No, el pecador. Porque Dios vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Leví sería llamado como un mocus pequeño. El gran mocus tenía varios mocus pequeños trabajando para él en términos de los recaudadores de impuestos. Y él era de las personas más odiadas en todo el mundo, particularmente en Capernaum y en Israel. Entonces Jesús ve a este pequeño mocus recaudando dinero, robando dinero, y le dice: sígueme. Le dice: sígueme. Eso es un mandato explícito: sígueme. ¿Por qué le llamaría a él a ser uno de sus discípulos? Este es el peor de lo peor. Esta es la escoria. Jesús conocía el corazón de Mateo. Nadie tendría que decirle a Jesús qué es lo que había en el corazón del hombre. Jesús mismo lo sabía. Jesús vivía alrededor del área de Capernaum, en Galilea. Y Mateo trabajaba ahí. Y Jesús, cuando lo vio, seguramente estaba familiar con quién era él, porque tal vez lo había visto antes, pero particularmente estaba familiarizado con su corazón y observó su corazón y vio su corazón penitente, vio su corazón de fe. Y Jesús sabía que Mateo había estado expuesto a su ministerio en esa área. Y que Mateo no solamente le reconocía quién era, sino también que Mateo reconocía su propia pecaminosidad. Y no era solamente un estigma social estar relacionado con un recaudador de impuestos, sino también estar relacionado con lo peor del mundo. Recuerdan ahí al pecador de Lucas 18. Necesitaban clamar por piedad de parte de Dios. Y eso es lo que hizo Mateo. Dejó todo atrás, se levantó y siguió a Jesús. Este es el final de su carrera. Y entonces comienza a seguir a Jesús y no puede volverse atrás. No puede volverse atrás.
porque alguien seguramente ya había tomado su franquicia de recaudación de impuestos. Eso era muy distinto a los pescadores. Los pescadores podrían volver a pescar, pero él no. Él no podía volver a recaudar impuestos. Como lo vemos, seguramente varios de los pescadores volvían a pescar y seguramente algunos lo hicieron y regresaron, pero no podían atrapar peces. Pero para Mateo no había vuelta atrás. Mira, esto es transformación. No escuchamos la historia de la fe de Mateo o del corazón penitente de Mateo, pero no necesitamos escucharla. Jesús le dijo, sígueme, y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Él se convirtió en un seguidor de Jesús, el peor de los pecadores a los ojos de la sociedad. Esto es una transformación real. Le da la espalda a todo, una regeneración definitiva, con una nueva voluntad, con un nuevo corazón. Ni siquiera había estado buscando a Jesús, como lo hizo el paralítico en el incidente previo, pero Jesús conocía su corazón y sabía que su corazón estaba penitente, estaba roto, y que él había de ser perdonado por el Señor. Algo que nunca le hubiera ofrecido el sistema pervertido del judaísmo a este recaudador de impuestos. Y cuando Jesús le llamó, Leví, Mateo, sígueme, él lo hizo de inmediato. Él era de lo peor. Él estaba en lo peor de los criminales. Y él se convierte en uno de los evangelistas de Jesús y escribe el primero de los evangelios. Seguramente no tenía palabras y dejó esta carrera de crimen y ganó un destino eterno. Perdió todo materialmente hablando, pero ganó todo espiritualmente hablando. Él perdió sus compañeros de pecado, pero se ganó al Hijo de Dios. Él entendió que Jesús vino a salvar a pecadores. Y él no dice nada aquí porque seguramente no tenía palabras. ¿Y cómo sabemos que esto realmente pasó? Porque el versículo 31 y 32 nos deja ver el comentario de lo que pasó. No son los santos quienes tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí está uno que sabía que era un pecador, que sabía que estaba enfermo y necesitaba ser guiado al arrepentimiento. Y el comentario de esos dos versículos indicó lo que pasó en el alma de Mateo. La respuesta de Leví fue gozo. En el versículo 29, Leví ofreció un gran banquete en su casa para Jesús. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros. Puedes llenar ahí el espacio. Es la peor de la escoria, que estaban sentados a la mesa con ellos. Con el gozo de su salvación y con un corazón ardiente por Jesús, el deseo de Mateo era que inmediatamente quería decirle a todos quién era Jesús. Y era realmente la peor de los banquetes. Era a lo peor de la gente a quien le estaba dando este mensaje. Y él decía, si el Salvador me puede salvar a mí, también te puede salvar a ti. Y por eso ofreció ese gran banquete. Y ofrecer un gran banquete significa que él tenía una gran casa. Y tenía seguramente ahora que gastar su dinero en honor a Jesucristo. Y él hizo esto para traer a todos sus amigos pecadores al lugar en donde Jesús les podía influenciar.
Entonces, todos los Gabai, todos los pequeños mocos y los grandes mocos, toda la escoria de Galilea viene a este lugar. Eran todos los pecadores. Y se les llama, como leíste en el versículo anterior, son los otros, como dice Lucas. Lo peor de la sociedad. Imagínate, están cenando personalmente con el Hijo de Dios. Cuando te sentabas en la mesa, eso implicaba tener comunión y eso implicaba afirmar tu amistad. Y Jesús estaba afirmando su amistad con Mateo. Y ellos estaban reclinando en la mesa juntos. Jesús estaba ahí con ellos. Es por eso que Jesús se hizo tan odioso para los fariseos y se les llamaba el amigo de los pecadores y de los recaudadores de impuestos. Y seguramente comenzó aquí, con este banquete que ofreció Leví, este banquete evangelístico que ofreció Leví. Por un momento regresa a Lucas 18. Y quiero recordarte lo siguiente. Solamente te lo acabo de leer. Versículo 14. Fue el recaudador de impuestos que clamaba por perdón de parte de Dios. Dios, ten piedad de mí, pecador. Y éste descendió a su casa justificado, no el fariseo. Esto te lleva al capítulo 19 de la historia de Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Y esto es impresionante. Es un comportamiento increíble. ¿Cómo es que Jesús le está diciendo a un recaudador de impuestos que es sumamente rico, que quiere comer junto con él, y que él se ha hecho rico ofreciendo su servicio blasfemo a Roma? Pero Zaqueo abrió sus puertas y le recibió con gozo. Y al ver de esto, todos murmuraban, diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, y dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado. Imagínate cuánto dinero tenía para poder restituirlo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que estaba perdido. Entonces puedes imaginarte toda la hostilidad que había en contra de Jesús, porque él tenía una actitud específica hacia los pecadores. Eso es por la razón por la que le mataron. Porque llamaba a los que se creían justos sepulcros blanqueados. Y él al mismo tiempo estaba en la casa de los pecadores. ¿Observas que esto es lo que hace al cristianismo completamente distinto? Cualquier otra religión falsa en el mundo ofrece que puedes tener una relación con Dios si eres bueno, y esa es una de las mentiras más grandes de Satanás. Jesús prometió salvación y Él la da únicamente a aquellos que se confiesan a sí mismos como pecadores. En 1 Timoteo capítulo 1 tienes este testimonio remarcable de parte de Pablo. 1 Timoteo 1, a partir del versículo 12. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor
Sin embargo, se me mostró misericordia por lo que hice, por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales, ¿qué? Yo soy el primero. ¿Te das cuenta cuán distinto es esto de la religión mundana? Ahora de vuelta a Lucas capítulo 5. Los fariseos están furiosos, versículo 30. Y los escribas se quejaban. Realmente se estaban quejando, y esto es una palabra onomatopéyica que suena como lo que significa quejarse. Y entonces fueron hacia los discípulos y les dijeron: ¿por qué comes y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Realmente no podían superar el hecho de que Jesús les condenó a ellos, que eran los más religiosos, y que proveyó de salvación para aquellos que eran los peores de los pecadores. Ellos tenían su propia moralidad, pero no tenían santidad. Estaban preocupados con lo externo. Estaban preocupados con lo que la gente podía decir. Eran morales, pero no sabían lo que era la santidad. Y cuando empujaban o les decían a la gente que fueran más morales, eso los convertía en hijos del infierno, no en hijos del cielo. Lo que estaban haciendo los fariseos es que ellos hacían a la gente mala peor y Jesús hacía a la gente mala santa. Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Esto es muy obvio, una analogía muy simple. No son los sanos o los que creen que son sanos, sino los que están enfermos. Aquellos que necesitan un médico. A todo lo largo de su ministerio, este conflicto fue creciendo y creciendo y creciendo. Y sus enemigos, los fariseos, eran también los enemigos de Dios. Y entonces creían que todo lo que Jesús estaba haciendo era por parte de Satanás, porque los fariseos se creían amigos de Dios. Ellos se creían los justos y entonces llamaban a Jesús, junto con sus amigos recaudadores de impuestos, como los pecadores. Y entonces era tan obvio que debían de matar a Jesús por amor de Dios, porque los justos debían de matar a este pecador, a este que amaba tanto a los pecadores. Y nuevamente, solo déjame apuntar que esto hace tan singular el Evangelio. Él vino a salvar a los perdidos. Él vino a salvar a aquellos que se identificaban como pecadores. Los fariseos, los religiosos, ellos se creían justos, orgullosos de sus rituales externos y de sus sacramentos y de sus ceremonias, aferrados a sus tradiciones, amando la aprobación de los hombres, y eran muy buenos para llevar sus rituales y hacerlo como un show de su propia carne. Pero la historia no puede terminar ahí, no termina ahí. Porque esto lleva a una respuesta increíble. Mira el versículo 33, Lucas 5:33. Y ellos le dijeron: los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo. Pero los tuyos comen y beben.
¿Qué es lo que está mal con ustedes? Ustedes están teniendo una comida, un banquete. No entienden, nosotros ayunamos. Como el hombre del versículo del capítulo 18. Nosotros ayunamos y ustedes ni siquiera entienden lo que es la religión. La religión es acerca de ayunar, acerca de orar, acerca de todas esas cosas, todas esas cargas. Y todo lo que ustedes hacen es comer y beber. Tienen un banquete, tienen una fiesta. ¿No saben que la religión es muy severa, muy seria, muy demandante? Debe de haber cierto sacrificio. Y Jesús le respondió de la siguiente manera. ¿Acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Esta es una respuesta simple pero tan profunda. ¿Tú no ayunas en una fiesta o sí? ¿En una boda o sí? Él les está diciendo, de nuevo en el versículo 36, otra parábola, otra ilustración. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Ellos le están diciendo a los discípulos, mira, 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 tú debes de ayunar, tú debes de orar, no puedes abandonar todos estos estándares. Necesitas aferrarte a todos estos estándares. Entonces, tal vez ellos decían como que hay un elemento de gracia en la salvación, pero también debe haber parte de la ley. Debes de hacer estas cosas. Y entonces Jesús les dice, mira, primeramente, este es un tiempo de celebración. ¿Por qué? Porque el novio está aquí. El Hijo de Dios está aquí, analógicamente hablando. Y entonces les da un golpe mortal a cualquier idea de que hay compatibilidad entre la salvación por gracia y cualquier tipo de obra. Es solamente un golpe impresionante. Estas dos ilustraciones. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Esto es simple. No puedes conectar el evangelio de salvación con el judaísmo antiguo. No puedes hacer que el evangelio esté conectado a un sistema de salvación por obras. Jesús no vino a combinar el evangelio y el judaísmo, no vino a combinar el cristianismo y el judaísmo, no vino a combinar el sistema viejo con el sistema nuevo. No, esto es completamente separado del judaísmo apóstata de ese tiempo que continúa hasta este momento. El evangelio de salvación no puede ser combinado con ningún tipo de religión, de rituales o de buenas obras. El vestido nuevo del que habla aquí es el judaísmo de su tiempo. Aquí está hablando de la exclusividad del evangelio. La gracia no puede ser combinada con la ley. Es nueva. Y entonces da esta segunda ilustración, hablar del vino en nuevos odres y en odres viejos. ¿Por qué? Porque romperá los odres y se derramará. Solamente en estos dos versículos, 37 y 38, Jesús habla de nuevo, nuevo, nuevo. Lo nuevo no puedes conectarlo con lo viejo. No hay unión entre el evangelio y entre todas las religiones del mundo, porque todas las religiones del mundo vienen de Satanás.
Y él dice, yo sé que esto es difícil para aceptar para ustedes. Y eso lo dice en el versículo 39. Ustedes han estado tomando el vino viejo por tanto tiempo, que ni siquiera quieren el vino nuevo. Ustedes creen que el viejo es lo suficientemente bueno. Ellos se aferraban a su judaísmo. El Evangelio de la Gracia se pone de pie único. En Gálatas 1:8 leemos que si sigues la ley, en vez de ser justificado por gracia, has abandonado la gracia. El Evangelio cristiano se sostiene solo, se pone de pie solo. Está únicamente sobre la sola gracia, la sola fe y solo en Cristo. Es incompatible con cualquier otro sistema de religioso del mundo. Solamente por fe y únicamente por fe. Y para la gente es difícil abandonar su religión. ¿Por qué? Porque es difícil abandonar tu justicia propia. Y entonces no tienen ningún apetito por la gracia nueva, así como le pasaba a los fariseos de Lucas 18. ¿Y lo que le pasa a los fariseos de Lucas 18? Le dicen a Jesús, no queremos ese evangelio de gracia, queremos nuestra justicia propia, y entonces le mataron para evitar que siguiera predicando ese evangelio. El cristianismo no es compatible con ninguna otra religión. Y todos los otros evangelios son falsos y condenan. Si el 50% de los evangélicos creen que Dios acepta adoración de parte del judaísmo y de parte del islam, eso te dirá, cualquier tipo de evangelicalismo sea esto, que ni siquiera saben la verdad del evangelio. Y te digo esto, querido amigo, no hay salvación en la religión, solo hay salvación cuando te das cuenta que tú no eres digno de ser salvado y todo es un acto de misericordia y que vengas clamando por salvación a Dios y que clames por gracia cuando vienes sin nada en tus manos. Ellos amaban su judaísmo y su tradición antigua y habían perdido el sabor del vino nuevo. Amaban su vino viejo. ¿Por qué? Porque era mejor creer que podías ganarte algo en vez de tener que abandonarlo todo. Y eso es la mentira de Satanás. Todos aquellos que son salvos son aquellos que confiesan que están desesperados y que claman, sé propicio a mí, pecador. Dios, sálvame. No puedo salvarme a mí mismo. El judaísmo del tiempo de Jesús era muy satisfactorio como lo es cualquier religión falsa. Y eso es tan triste, tan triste. Tal vez algunas palabras registradas por Mateo serán unas buenas palabras para terminar. En el capítulo 13 de Mateo. Versículo 44, Mateo 13:44. El reino de los cielos, la salvación, es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que buscaba perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estas parábolas son tan simples y tan profundas. Si tú quieres la salvación verdadera, si quieres ser parte del reino de Dios, tienes que vender toda tu religión de aceptación propia, de justicia propia,
Debes de tener una actitud de que de que eres pobre, de que estás en vacío, de que estás en bancarrota espiritual. Les he mostrado, como seguramente lo he hecho en otras ocasiones, que el tesoro es Jesucristo y la salvación, la perla es Jesucristo y la salvación. Y solamente se les dará a aquellos a los que abandonan todo lo demás. De nuevo, tomando esas palabras de Pablo, si aceptas las obras y abrazas las obras, has hecho nula la gracia. Así que te animo a que cualquier sentido de justicia propia o de bondad propia lo abandones y te des cuenta que cualquier tipo de obra buena delante de Dios no sirve. Pero es ahí en donde debes de estar para venir ante Dios, porque Él solo ofrece salvación a los pecadores. Padre, te damos gracias por la salvación y la verdad de tu propia palabra. Que no hay ningún error, no hay ningún error en ella. Gracias por abrir nuestras mentes y corazones para entenderla. Y esto es lo que más amamos. Te amamos a ti, amamos a tu gente, amamos a tu iglesia. Y amamos porque tú nos has amado primero. Y nos amaste cuando éramos imposibles de amar. Y nos has hecho hijos cuando éramos enemigos. Nos has dado la gracia de Cristo imputada a nosotros cuando éramos pecadores. Y todo es por gracia, y todo es gracia sobre gracia. Así que somos lo que somos solo por tu gracia. No tenemos nada en que gloriarnos. La salvación no es el resultado de ningún tipo de ritual religioso o de alcance moral, ningún tipo de bondad humana. Todo lo que tenemos realmente son trapos de inmundicia. Así que te damos gracias que en un momento nos viste, así como viste a Mateo, a Leví, y viste nuestros corazones rotos por causa del pecado y anhelando la salvación, y tú nos dijiste, síguenos, y abandonamos todo y vendimos todo por comprar el tesoro, por comprar la perla, la salvación que no tiene precio. Y ahora vamos por nuestras vidas y hacia la eternidad para adorarte, para glorificarte por tan grande gracia. Y te ruego, Dios, que incluso ahora tú salves a pecadores, que tú los llames, que tú veas su corazón penitente, su corazón roto, y que tú traigas redención a ese corazón. Y que tú cubras a ese pecador con tu justicia. Y te damos gracias que tenemos la justicia tuya acreditada a nosotros, imputada a nosotros, solo por fe, solo por gracia en Jesucristo. Porque es su justicia la que nos cubre. Y es por eso que estamos aquí adorándote con corazones agradecidos. Y no solamente tenemos tu justicia imputada a nosotros, sino que también nos está haciendo más como Cristo, conforme nos santificas y nos haces más a la imagen de tu Hijo. Gracias por esta gente tan preciosa. Haz tu trabajo en el corazón de ellos. Oramos en el Salvador. Amén.